de la mañana. José Luis Orella, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué se juega al mundo de cara a estas elecciones? ¿Cuáles son los puntos fundamentales para mirar y las diferencias Kamala Harris-Donald Trump de cara al 5 de noviembre, José Luis? Pues hombre, algunos periodistas incluso han dicho que deberíamos tener derecho al voto el resto del mundo, porque casi esto parece no las elecciones de los presidentes de Estado, del futuro presidente de Estados Unidos, sino verdaderamente de una presidencia universal, ¿no? Pues debido a la gran importancia que tiene y la relevancia de Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? Por la influencia cultural, económica, política, en todos los aspectos. O sea que sí nos jugamos mucho los demás por los cambios que puede suponer. Quizá no a nivel de política internacional, donde siempre han tenido una visión muy neutra de hegemonía del liderazgo de Estados Unidos, y pocas veces cambia un poco la orientación del Partido Republicano a la del Partido Demócrata, pero sí claramente las influencias que pueden ser de tipo de modelo social, cultural. Ahora claramente son dos partidos que están muy distanciados un poco en ese ámbito, ¿no? Se habla mucho del riesgo del día después en Estados Unidos. El clima de tensión allí es salvaje a la espera de las elecciones del 5 de noviembre. ¿Tanta tensión, tanto riesgo vuelve a haber de cara a unas elecciones en Estados Unidos? Hombre, por lo que la información que nos está viniendo y esencialmente cuando se subraya un poco pues bueno, ciertas declaraciones de muchos de los periodistas que están, bueno, pues cargando muchísimo un poco ese proceso de radicalidad. También los propios políticos que están ellos mismos, los dos candidatos, bueno, en sus congresos a sus militantes recargando y poco la personalidad negativa del contrario para afianzar su base de adherentes y que no piensen, bueno, pues sino que todo el mundo tiene que ir a votar como sea, y especialmente recargando la negatividad del contrario, con una radicalidad que lo estamos viendo, porque la detención de varios ciudadanos con armas cerca de Trump, los intentos de asesinatos a su figura, pues bueno, es una visibilidad un poco de esa parte de radicalidad en la cual, bueno, pues se ha perdido un poco lo que sería, bueno, los compromisos, el respeto un poco en unos valores democráticos, y casi todo el mundo está estimando que solo puede existir la democracia si triunfan los míos. Si triunfan los otros, claramente es el triunfo del imperio del mal, y por tanto, bueno, pues habría que utilizar todos los resortes que se manden para poder evitar todo aquello, ¿no? ¿Puede haber un reencuentro después de las elecciones, tanto si ganan republicanos como si ganan demócratas? ¿O ese reencuentro es más fácil en la victoria de uno de los dos contendientes? ¿Pero se puede llegar a una descensión de lo que se ha vivido en los últimos 8 o 12 años, ¿eh? Hombre, son dos personas que han apelado un poco a esa radicalidad porque saben que están estrechando filas de unos partidos que son muy heterogéneos, muy plurales en sí mismo, y que, bueno, pues Trump tampoco gozaba un poco de esa confianza dentro de su partido, y por el contrario, bueno, pues ahora en el proceso electoral, pues todo el mundo tiene que ir unido. De la misma manera lo estamos viendo con el Partido Demócrata, con el descabezamiento que significó eliminar a Biden y poner a Kamala Harris y estrechar filas en torno a sus figuras. Sí que después, sea el triunfo o la derrota del otro, sí que habrá mayor apaciguamiento y aparecerán, claro, los verdaderos colores de las corrientes internas de cada partido, y ahí sí que puede haber, bueno, pues ese tipo de diálogos o de puentes entre sectores liberales republicanos, los sectores más conservadores demócratas, etcétera, muchas veces en ese tipo de tratos, con aprobaciones igual de leyes o de decretos que muestran, bueno, pues que ese diálogo entre los dos partidos siempre ha existido bajo manga, y que ahora, bueno, pues estamos sufriendo esas tormentas previas de unas elecciones presidenciales con todo el calor de la campaña, ¿no? En este entorno, y viendo sobre todo el movimiento ya en la parte final de la campaña, ¿crees que hay un movimiento también en el entorno de la guerra de Ucrania? Decía ayer Zelensky que no tiene claro que Trump deje de apoyar a Ucrania. ¿Crees que hay un movimiento a la continuidad, o crees que una victoria de Trump, como había anunciado en la campaña, podría poner punto y final rápido, como ha dicho Donald Trump, a la guerra en Ucrania? Pues habrá que ver la fuerza de los lobbies, ¿no? O sea, que
si el lobby pro armamento, pro mantenimiento un poco del peso de Estados Unidos en el ámbito europeo, pues puede proseguir a través pues de la influencia de otros países, por ejemplo dentro de la Unión Europea, influyendo a través de Polonia, fuera a través de Gran Bretaña, y por eso, bueno, pues puede igual desligarse un poquitín de ese tema, dejando un poco la presión, el protagonismo, bueno, pues a otros representantes aliados cercanos en ese ámbito. Dependerá de si la fuerza del lobby pro-ucraniano vinculado un poco a ese proyecto de armamentos es muy fuerte, o por el contrario, los que están alertando de que Estados Unidos debe concentrarse en el Pacífico, por tanto abrir puertas un poco a los aliados de allí y hacer, bueno, pues un mayor carácter de firmeza frente a la República Popular China, estrechando lazos con Taiwán, que también los están haciendo, les va a obligar a ir cancelando diversos frentes, porque ya entre Ucrania, el Próximo Oriente y Taiwán son demasiados frentes en los cuales prestar, y la eliminación de uno de esos frentes, el que tiene todas las tarjetas, sería la guerra de Ucrania, pues claramente ayudaría a ese mantenimiento del liderazgo de Estados Unidos en las áreas que les interesa. Y Trump parece, por sus declaraciones, que claramente está decidido más a prestar atención al Océano Pacífico, que es el presente económico y donde se está jugando toda la hegemonía económica, y no tanto el mundo europeo. Solo una cuestión más, José Luis. Tropas coreanas en suelo ruso. Ayer Rute confirmaba o decía que la OTAN podía confirmar la llegada de esas tropas norcoreanas a suelo y al ejército ruso, y por otro lado el Pentágono decía que en el caso de que eso se produzca y que entren en batalla, se podría ya plantear la eliminación de una de las líneas rojas fundamentales, la eliminación de la prohibición del uso de armas occidentales en territorio ruso. ¿Estamos ante una nueva escalada? ¿Estamos ante el efecto que pudiera liberar el uso de armas occidentales en territorio ruso, tal y como estaba pidiendo Zelensky, debido a este efecto colateral de las tropas rusas, no aceptado ni por Corea del Norte ni por Rusia por ahora? Hombre, pues podría ser. Hay que tener en cuenta que las tropas norcoreanas, cuando entren en participación, vamos a ver que no son tropas norcoreanas, se puede decir, normales, ¿no? Son cuerpos de élite en el cual estamos viendo que en el frente, cuando los rusos están avanzando, es por el uso de unas unidades de élite, que son los infantes de marina. No pueden utilizar los Spetsnaz porque gran parte de sus regimientos fueron aniquilados en el primer proceso de invasión, precisamente por los comandos británicos que estaban en aquel momento en el ámbito ucraniano y que tendieron aquellas emboscadas, y por tanto los norcoreanos están enviando unos cuerpos de élites muy similares a los Spetsnaz, que son los que se protagonizarían esas puntas de lanza en ese nuevo avance que quieren realizar los rusos antes, bueno, de proceder un poco desde una posición de fuerza a unas posibles negociaciones. Entonces, claramente viendo un poco esas posibilidades es cuando se pretende frenar aquello, bueno, pues eliminando otra vez más, que es lo que estamos viendo. Cada vez se van eliminando más líneas rojas con el uso de unos armamentos sin llegar un poco a las medidas nucleares, y que cada vez todos los países van más o menos autorizando ese uso, pero también con las contraprestaciones que estamos viendo que sucede. Primero, el número de armamento que se puede trasladar a Ucrania, cada vez ese armamento moderno, la gente no tiene, los países no quieren enviarlos para que no caiga esa tecnología ya del presente, no del pasado, en manos rusas. Y segundo lugar, es un armamento que necesita en muchos casos unos equipos de especialistas, y ya muchos de esos especialistas están muriendo en combate. Así que claramente estamos ya en una frontera en la cual es un combate entre Rusia y Ucrania, o ya es un combate claramente entre la Federación Rusa y tropas especializadas de la OTAN que están dirigiendo a las tropas ucranianas, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis Orella. Buen día, buen negocio, buenas clases. Venga, muchas gracias, un placer como siempre. 9:15 de la mañana, vamos a la apertura del mercado de la